Imagina un país más pequeño que Bélgica, perdido en medio del desierto árabe, que durante décadas pasó desapercibido por el mundo. Un lugar que la mayoría de las personas ni siquiera conseguía localizar en el mapa. Ahora imagina que ese mismo país, en silencio absoluto, estaba acumulando una de las mayores fortunas de la historia de la humanidad, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Esta es la historia de Qatar, y lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre poder, dinero y estrategia geopolítica en el siglo XXI. Para entender la magnitud de lo que pasó, necesitamos volver al inicio. En 1916, Qatar era apenas un protectorado británico olvidado en el Golfo Pérsico. Por más de 150 años, las familias locales sobrevivieron de la pesca de perlas, una actividad que llegó al colapso en la década de 1930 con la invención de las perlas cultivadas en Japón. El país se sumergió en una pobreza tan profunda que muchos habitantes simplemente abandonaron sus casas y migraron a otros países del Golfo. En 1971, cuando el Reino Unido finalmente concedió independencia a Qatar, el país era uno de los más pobres de la región. Tenía apenas 111.000 habitantes. No poseía universidades, hospitales decentes o siquiera carreteras pavimentadas fuera de la pequeña capital, Doha. Para que tengas una idea de la insignificancia global del país en aquel momento, cuando Qatar declaró independencia, la noticia ocupó menos de 3 líneas en los principales periódicos internacionales. Pero en las profundidades del Golfo Pérsico, algo extraordinario estaba dormido. En 1971, en el mismo año de la independencia, geólogos británicos descubrieron North Field, una formación geológica que se revelaría como la tercera mayor reserva de gas natural del planeta. Sin embargo, en aquel momento, nadie dimensionaba la real magnitud del descubrimiento. Durante 2 décadas, Qatar permaneció en la oscuridad. El primer emir independiente, Ahmad bin Ali Al Thani, era conocido por su vida lujosa y poco interés en los asuntos de Estado, prefiriendo pasar meses en sus propiedades en Francia y Suiza. Mientras tanto, países vecinos como Emiratos Árabes Unidos comenzaban a construir Dubái como un hub comercial, y Kuwait se establecía como una potencia petrolífera regional. El punto de inflexión llegó el 27 de junio de 1995, cuando el joven príncipe heredero Hamad bin Khalifa Al Thani, entonces con 45 años, ejecutó un golpe de Estado sin derramamiento de sangre contra su propio padre. El golpe ocurrió mientras el emir estaba en Suiza, y fue tan discreto que la mayoría de la población catarí solo supo del cambio de gobierno a través de un comunicado en la radio nacional. Hamad bin Khalifa era diferente. Formado en la prestigiosa Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, donde estudió al lado de futuros líderes mundiales, él tenía una visión estratégica que trascendía las fronteras del pequeño emirato. Su primera decisión como gobernante fue revolucionaria: crear un plan económico de largo plazo que transformaría a Qatar en una potencia financiera global, pero manteniendo absoluto sigilo sobre la real extensión de la riqueza acumulada. En 1995, el PIB de Qatar era de apenas $8.000 millones, equivalente al de países como Paraguay o Uruguay en la época. El país tenía apenas 500.000 habitantes, incluyendo una mayoría de trabajadores extranjeros. Pero aquí está el secreto que cambiaría todo. El nuevo emir tomó una decisión que pocos países tendrían valor de implementar. Mientras Arabia Saudita gastaba petrodólares en proyectos faraónicos como la construcción de Riyadh, y los Emiratos Árabes Unidos invertían masivamente en transformar Dubái en una Las Vegas del Oriente Medio, Qatar eligió un camino completamente diferente. La filosofía del nuevo gobierno era simple pero genial: extraer riqueza del subsuelo, pero mantenerla completamente oculta del mundo. El país comenzó a extraer gas natural en escala industrial, pero de forma extremadamente discreta. No había inauguraciones espectaculares, no existían campañas publicitarias internacionales
internacionales, ni invitaciones para que la prensa mundial visitara las instalaciones. Qatar simplemente comenzó a bombear gas natural licuado del fondo del mar y a exportarlo silenciosamente a todo el mundo. La estrategia era tan eficaz que hasta 2005, si le preguntabas a cualquier persona educada en Europa o en Estados Unidos sobre Qatar, probablemente escucharías: Qatar nunca oí hablar. Y era exactamente eso lo que el gobierno quería. Mientras tanto, el país se convertía rápidamente en el mayor exportador de GNL del planeta, suministrando energía a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y prácticamente toda Europa. Los números comenzaban a ser astronómicos, pero permanecían en secreto absoluto. En 2000, el país ya exportaba más de 30 millones de toneladas de gas natural licuado por año. En 2005, el PIB per cápita de Qatar había saltado a $42.000, superando a Francia, Reino Unido y Alemania. Pero el mundo aún veía al país como una insignificante nación del Golfo Pérsico, confundida constantemente con otros Emiratos Árabes. Fue entonces que, en 2005, ocurrió algo que cambiaría para siempre el juego financiero global, aunque casi nadie se dio cuenta en la época. El gobierno catarí creó el Qatar Investment Authority, el QIA, un fondo soberano que se convertiría en una de las armas financieras más sofisticadas y poderosas del mundo. El QIA no era apenas otro fondo soberano más. Su estructura organizacional fue pensada para operar como una empresa de private equity ultrasecreta. La sede en Doha funcionaba más como un centro de inteligencia financiera que como una oficina tradicional. Solo un selecto grupo de ejecutivos, muchos de ellos formados en Harvard, Wharton y London School of Economics, conocían la real extensión de la estrategia global. La misión era clara: tomar los miles y miles de millones generados por la venta de gas natural e invertirlos secretamente por todo el mundo, construyendo un imperio económico invisible que se esparciría silenciosamente por Europa, América del Norte, Asia y América Latina. Entre bastidores, Qatar comenzó una de las mayores operaciones de inversión de la historia moderna. Y aquí está el elemento genial de la estrategia. Establecieron una regla interna de nunca invertir más del 10% en cualquier empresa, manteniéndose siempre por debajo del radar regulatorio que exigiría divulgación pública de los accionistas. Esta táctica permitía que el QIA comprara participaciones significativas en cientos de empresas globales sin que nadie percibiera el patrón. Era como si un fantasma financiero estuviera adquiriendo pedazos del capitalismo mundial, una transacción a la vez. 2007 fue el año que comenzó a cambiar todo, aunque pocos se dieron cuenta en la época. El QIA hizo su primera jugada realmente audaz. Compró el 20% del banco británico Barclays por 3,5 mil millones de libras, convirtiéndose en el mayor accionista de la institución financiera. Simultáneamente, invirtieron fuertemente en la London Stock Exchange y adquirieron participaciones estratégicas en empresas alemanas como Volkswagen. El mundo financiero comenzó a susurrar sobre un misterioso inversor del Golfo Pérsico que parecía tener recursos ilimitados, pero pocos sabían que se trataba del minúsculo Qatar. Analistas de mercado especulaban si sería Arabia Saudita diversificando sus inversiones o tal vez un consorcio de inversores kuwaitíes. Entonces vino la crisis financiera de 2008 y 2009. Mientras bancos americanos y europeos entraban en colapso y gobiernos de todo el mundo implementaban paquetes de socorro billonarios, el QIA hizo algo brillante. Vio en la crisis la oportunidad de oro que había esperado. Durante los momentos más sombríos de la recesión global, cuando acciones de empresas centenarias se desplomaban 70% u 80%, Qatar entró al mercado como un comprador sistemático e incansable. Salvaron al banco Credit Suisse con una inversión de 1,2 mil millones de dólares cuando la institución suiza estaba al borde de la bancarrota. Compraron el 9% de la empresa alemana Porsche cuando casi fue a la bancarrota debido a apuestas especulativas mal calculadas. Invirtieron en Harrods, la legendaria tienda por departamentos de Londres que estaba enfrentando dificultades financieras. Pero fue en 2010 que el QIA hizo una de las jugadas más visionarias de la historia de la inversión deportiva. Compraron el Paris Saint-Germain por apenas 70 millones de euros. En la época parecía una inversión casi irrelevante en un equipo francés de segunda categoría que no ganaba un título importante
importante desde hacía casi 2 décadas. Nadie podría imaginar lo que vendría después. Entre 2011 y 2012, la expansión del imperio financiero catarí se intensificó dramáticamente. Compraron el icónico Hotel Savoy en Londres por 220 millones de libras, transformándolo en el hotel más lujoso de la capital británica. Adquirieron el famoso Harrods por 1,5 mil millones de libras, convirtiéndose en propietarios de la tienda por departamentos más exclusiva del mundo. Invirtieron en la constructora alemana Hochtief, una de las mayores empresas de construcción de Europa. Compraron participaciones significativas en la empresa de lujo Tiffany & Co., en la cadena de hoteles Fairmont y en decenas de otras empresas de primera línea. Aquí está lo que casi nadie sabía en la época. Entre 2005 y 2010, el QIA había acumulado más de 100.000 millones de dólares en activos internacionales. Para que tengas dimensión de esta cifra, esto representaba más que el PIB entero de países como Ucrania, Bangladesh, Marruecos o Vietnam. En 2010 ocurrió algo aún más impresionante. El PIB per cápita de 1900, Qatar, alcanzó $74.000, convirtiéndose oficialmente en el país más rico del mundo por habitante, superando incluso a Luxemburgo, Suiza y Singapur. Pero aún así, poquísimas personas fuera del mundo financiero sabían de esta transformación. Durante esta fase de expansión silenciosa, Qatar estaba literalmente comprando pedazos enteros de ciudades como Londres, París, Nueva York y Frankfurt. Se convirtieron en propietarios del 95% del rascacielos The Shard en Londres, el edificio más alto de Europa Occidental en la época. Adquirieron participaciones en gigantes energéticas como Shell, Total y ExxonMobil. Compraron rebanadas significativas de los mayores bancos europeos. Construyeron un portafolio inmobiliario internacional valuado en más de 40.000 millones de dólares, incluyendo edificios comerciales premium en Manhattan, complejos residenciales de lujo en París y centros comerciales en Frankfurt. Lo más impresionante de todo esto, esta acumulación astronómica de riqueza ocurría mientras el país mantenía una población de apenas 1,8 millones de habitantes, siendo que solo 300.000 eran ciudadanos cataríes nativos. Era como si cada ciudadano nativo de Qatar controlara indirectamente activos internacionales por valor de más de $1 millón. Entonces llegó el 2 de diciembre de 2010, una fecha que cambiaría para siempre la percepción mundial sobre Qatar y marcaría el inicio del fin del secreto mejor guardado de la economía global. En Zúrich, en la sede de la FIFA, el presidente Joseph Blatter abrió un sobre y anunció que este pequeño país árabe, que pocos sabían localizar en el mapa, sería la sede de la Copa del Mundo de 2022. El mundo literalmente se detuvo. Periodistas, analistas deportivos y diplomáticos quedaron en estado de shock. ¿Cómo un país de 300.000 ciudadanos nativos, sin tradición futbolística, con temperaturas que llegaban a 50 grados en el verano, consiguió derrotar candidaturas de Mindudesim, Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur? Y lo que descubrieron fue absolutamente asombroso. El Qatar Investment Authority no era apenas un fondo soberano común, era un imperio financiero de 450.000 millones de dólares que se había esparcido silenciosamente por todos los continentes, convirtiéndose en el 11º mayor fondo soberano del planeta, mayor que los fondos de países como Noruega, Singapur o Corea del Sur. Los números que impactaron al mundo financiero: PIB per cápita de $146.000 en 2012, reservas comprobadas de gas natural equivalentes a 872 billones de pies cúbicos y activos internacionales superiores al PIB anual de países como Suecia, Polonia o Argentina. Pero la verdadera revelación vino a través del fútbol. El Paris Saint-Germain, que compraron discretamente por 70 millones de euros, de repente comenzó a hacer contrataciones que dejaron al mundo deportivo boquiabierto. Zlatan Ibrahimovic llegó por 20 millones de euros. Thiago Silva fue comprado por 42 millones. Ezequiel Lavezzi costó 30 millones. En pocos meses, el PSG se transformó de un equipo mediano en uno de los clubes más poderosos financieramente del planeta. El mundo del fútbol comenzó a entender que algo fundamental había cambiado para siempre en la economía del deporte. Pero esto era apenas el comienzo. En 2017, el PSG rompió todos los récords de transferencia de la historia al pagar 222
22 millones de euros por Neymar y 180 millones por Kylian Mbappé. Estas cantidades eran tan astronómicas que forzaron a la UEFA a crear nuevas reglas de fair play financiero. En junio de 2017 ocurrió algo que probaría por primera vez la real extensión del poder financiero catarí. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto impusieron un bloqueo económico total a Qatar, cerrando fronteras, cancelando todos los vuelos comerciales, cortando relaciones diplomáticas y prohibiendo a empresas de esos países negociar with Qatar. La coalición saudí estaba convencida de que conseguiría forzar al país a arrodillarse económicamente en cuestión de semanas. La lógica parecía sólida. Qatar importaba el 90% de sus alimentos a través de la frontera con Arabia Saudita, dependía de los puertos de los Emiratos para recibir mercancías y utilizaba el espacio aéreo de los países vecinos para sus rutas comerciales. Pero ocurrió exactamente lo opuesto. Qatar reveló por primera vez la verdadera extensión de su poder financiero acumulado a lo largo de 2 décadas. En cuestión de días, el COIA movilizó recursos que parecían infinitos para neutralizar completamente el bloqueo. Para resolver la escasez de alimentos, especialmente lácteos, el gobierno catarí fletó 60 aviones cargueros e importó 4.000 vacas holandesas de Uruguay, creando una granja en el desierto en tiempo récord. Establecieron una nueva ruta comercial vía Omán e Irán. Crearon una línea aérea propia, Qatar Airways, que se expandió agresivamente para compensar el bloqueo aéreo, inaugurando rutas directas a más de 30 nuevos destinos. Pero tal vez lo más impresionante haya sido la respuesta financiera. El Banco Central de Qatar inyectó 43.000 millones de dólares en el sistema bancario nacional para evitar cualquier inestabilidad. Para un país con menos de 300.000 ciudadanos nativos, esta cifra representaba más de $140.000 por habitante inyectados en la economía en pocos meses. El bloqueo, que debería durar algunas semanas, se extendió por 3 años y medio. Durante todo ese periodo, Qatar no solo resistió, sino que creció económicamente más rápido que cualquiera de sus vecinos. En enero de 2021, cuando Arabia Saudita finalmente levantó el bloqueo, Qatar se había convertido en aún más rico y geopolíticamente influyente. Pero fue la Copa del Mundo de 2022 que marcó el momento final y definitivo de la revelación global. Qatar gastó más de $220.000 millones en la preparación del torneo, una cifra que superaba el PIB anual del 80% de los países del mundo. Construyeron 7 estadios completamente nuevos, cada uno con tecnología de climatización que mantenía la temperatura interna en 20 grados, incluso con 45 grados del lado de afuera. Crearon un sistema de metro ultramoderno que conectaba todos los estadios. Construyeron una nueva ciudad entera, Lusail, que se convirtió en la segunda mayor ciudad del país. Expandieron el aeropuerto internacional de Hamad hasta Dil, convertirlo en uno de los mayores hubs de conexión del mundo, capaz de procesar 50 millones de pasajeros por año. Durante los 29 días de la Copa del Mundo, más de 1,4 millones de turistas visitaron Qatar. Por primera vez en la historia, el mundo entero pudo ver lo que este pequeño país había construido en silencio. Una nación futurística que emergía del desierto como un espejismo que se volvió realidad. Los estadios eran obras de arte arquitectónico. El Stadium 974, construido enteramente con contenedores de carga reutilizables. El Al Bayt Stadium, inspirado en las tiendas tradicionales beduinas. El Lusail Stadium, con capacidad para 80.000 personas, donde se realizó la final entre Argentina y Francia. Pero lo más impresionante no eran los estadios o la infraestructura, era la percepción gradual de que Qatar había conseguido realizar algo sin precedentes en la historia moderna, transformarse de uno de los países más pobres del mundo en una superpotencia financiera global en apenas 27 años, todo esto manteniendo sigilo absoluto sobre la real extensión de su riqueza hasta el momento correcto. Hoy, el Qatar Investment Authority controla más de $500.000 millones en activos
globales esparcidos por todos los continentes. Para que tengas una perspectiva de esta cifra, esto representa más que el PIB anual de Bélgica, Irlanda e Israel sumados. Son propietarios de partes significativas de la ciudad de Londres, poseen el equipo de fútbol más valioso de Francia, controlan cadenas hoteleras presentes en más de 50 países y tienen participaciones accionarias en prácticamente todas las principales bolsas de valores del mundo. Pero tal vez el aspecto más fascinante de esta historia sea cómo un país consiguió mantener en secreto absoluto semejante acumulación de riqueza por casi 2 décadas. La estrategia catarí demuestra una sofisticación geopolítica que pocos países, independientemente del tamaño, consiguieron implementar con éxito. Mientras potencias tradicionales como Estados Unidos, China, Alemania y Japón disputaban influencia a través de medios diplomáticos o militares convencionales, Qatar construyó una forma completamente nueva de soft power, el poder financiero silencioso. Entendieron que en el mundo globalizado del siglo XXI, controlar empresas, bancos, inmuebles y activos estratégicos en decenas de países proporcionaba una influencia geopolítica mucho más duradera y eficaz que ejércitos o alianzas militares tradicionales. La estrategia también reveló una comprensión profunda sobre la psicología de los mercados financieros globales. Al mantenerse deliberadamente por debajo del radar regulatorio, Qatar consiguió adquirir participaciones estratégicas en sectores cruciales: energía, finanzas, tecnología, medios y deportes, sin enfrentar la resistencia nacionalista o regulatoria que otros países enfrentaron al tratar de hacer inversiones similares. Compara esto con China, por ejemplo. Cuando empresas chinas trataron de adquirir empresas americanas o europeas, enfrentaron investigaciones gubernamentales, restricciones regulatorias y campañas de medios cuestionando las intenciones geopolíticas detrás de las inversiones. Qatar, al mantenerse pequeño, discreto y técnicamente no amenazante, consiguió comprar libremente activos que otros países jamás conseguirían adquirir. La historia de Qatar también ilustra cómo la economía global se transformó en las últimas 3 décadas. En 1990, riqueza nacional se medía principalmente por territorio, población, recursos naturales y capacidad industrial. En 2020, la verdadera riqueza pasó a ser medida por liquidez financiera, diversificación de activos y capacidad de movilización de capital en escala global. Qatar probó que un país con menos de 12.000 kilómetros cuadrados y 300.000 ciudadanos nativos podría ejercer influencia económica global equivalente a la de naciones 50 veces mayores, simplemente a través de la aplicación inteligente y paciente de capital financiero. Pero la lección más profunda de esta historia tal vez sea sobre la naturaleza del poder en el mundo moderno. Por siglos creímos que poder geopolítico derivaba de territorio, población, recursos naturales o fuerza militar. Qatar demostró que en el siglo XXI el verdadero poder viene de la capacidad de acumular, ocultar y aplicar capital financiero de forma estratégica y coordinada. Hoy, cuando caminas por las calles de Londres y ves The Shard cortando el cielo, cuando ves un partido del Paris Saint-Germain, cuando te hospedas en un hotel Fairmont en cualquier gran ciudad del mundo, o cuando vuelas por Qatar Airways a cualquiera de los 170 destinos que atienden, estás presenciando los frutos de una de las estrategias económicas más sofisticadas y exitosas de la historia moderna. Qatar nos enseña que a veces el secreto no es hacer ruido sobre tu riqueza, sino dejar que trabaje silenciosamente hasta que llegue el momento correcto de revelarla al mundo. Y cuando ese momento llegó, el mundo descubrió que aquel pequeño punto en el mapa se había convertido discretamente en uno de los mayores poderes económicos del planeta. La pregunta que permanece es: ¿cuántos otros secretos económicos aún están siendo cultivados silenciosamente por el mundo, esperando su momento de revelación? ¿Y qué países están en este exacto momento acumulando poder financiero en las sombras, preparándose para sorprender al mundo como Qatar lo hizo? La historia nos muestra que el verdadero poder muchas veces crece en el silencio y solo se revela cuando ya es demasiado tarde para ser detenido.